Bueno, ya sabemos que Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria del planeta, pero ahora además también siguen apareciendo nuevos impuestos que lo que hacen es aumentarnos el costo de diferentes servicios, como por ejemplo el seguro. Vamos a hablar de este tema, por el tema del impuesto, o el nuevo impuesto en realidad a los seguros de auto, con Fernanda Nayún, que es tributarista y con quien hemos hablado muchas veces ya. Fernanda, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Bien, Fernanda, gracias por el contacto. Fernanda, decime una cosa, este tipo de impuestos, por ejemplo, del cual ahora te pido que expliques algo, ¿no? Que va sobre los seguros de automóviles, ¿siempre se terminan trasladando al precio del servicio, al precio de la tarifa? Sí, indudablemente el que termina pagando esto es el consumidor final, como en todo, ¿no? El último de la escala que no lo va a usar para ninguna otra cosa o no se lo va a vender a nadie es el que va a pagar el impuesto. Entonces, en este caso, la propuesta es un 0,5% sobre los seguros automotores únicamente, que va a estar destinado a conformar un fondo para la protección de los bosques, ¿no? Se llama el fondo PROSAS, que es de la protección y la sustentabilidad de todo lo vinculado con los bosques. Entonces se lo quiere presentar un poco como un impuesto verde, como estos impuestos hay una serie de impuestos que lo que buscan es desalentar la actividad contaminante o alentar la actividad que protege de la contaminación. Pero la verdad es que cargándole un 0,5% a la persona que asegura su auto para poder circular y no generar daños a otros o proteger los daños que se puede generar a sí mismo, no tiene nada de las características que tienen que tener los impuestos verdes, que es empezar por disuadir de hacer algo contaminante. Y digo, con un impuesto sobre la póliza de seguro de un auto, yo no disuado a que alguien se compre un auto, digamos, lo que hago es encarecer más el mantenimiento. andar por las calles como corresponde, exactamente. Claro. Ahora, Fernanda, ¿los seguros de automóviles ya pagan algún impuesto? O sea, ¿tener un auto ya es una carga tributaria importante? Ya comprar un auto es una carga tributaria importante porque el auto paga el 21% de IVA, los autos de más o menos 3 millones de pesos en el público pagan impuestos internos, y después sostener el auto paga muchísimos impuestos porque la nafta tiene muchísimos impuestos, porque los seguros tienen IVA, tienen internos, tienen ahora 0,5 que lo pretenden entender, pagan hasta un fondo bomberil. O sea, los seguros son de las actividades donde más seguros, porque es como que hay mucha pasividad, porque yo voy, o sea, el Estado que hace, define un impuesto, se lo pone la compañía de seguro, pero lo paga el consumidor final. Entonces como que nadie protesta, yo llego, quiero contratar un seguro y viene el paquete cerrado. Claro. Fernanda, justamente vos recién hablabas de los combustibles y hay como una doble vara en el Congreso porque se está debatiendo la ley de biocombustibles y el gobierno no quiere prorrogar esta ley, que sí es una ley verde porque obliga a que parte del combustible tenga sea a través de biocombustibles, perdón la redundancia. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué es lo que se está buscando en realidad? Porque se me viene a la mente ahora el impuesto que se puso, por ejemplo, a la telefonía celular para financiar a los deportes y que después terminó yendo para otro lado. ¿Qué es lo que se busca con esto? Lo que se busca con esto del fondo PROSAS y este fondo de protección para los bosques es algo que viene de larga data. Y primero iba a ser un aporte voluntario, pero los impuestos voluntarios no caminan, digamos. La esencia de los impuestos es que sean obligatorios. Entonces, lo que están buscando es financiar este fondo para la protección de los bosques, pero digo, no son medidas sumadas o pensadas en forma articulada por alguien. Son como demandas individuales que cada uno necesita plata y bueno, ¿a dónde lo vamos a buscar? Y bueno, ponemos un impuesto nuevo. Este es el sentido. No les puedo dar como una respuesta porque no tiene un razonamiento integral atrás o de armado único, digamos. Si no, no habría tantos fondos, tantos fideicomisos o tantas fuentes diferentes de impuestos. Contame una cosa, Fernanda, está bien, bueno, hay un fideicomiso ahí en el medio, ¿no? Pero no sé cómo se va a administrar pero ¿cómo es habitualmente? ¿Qué quiero decir? Cuando vos te cobran el 0,5% del seguro, te dice, mira, es para los bosques, para que los árboles estén lindos, para que los bosques se mantengan, se sostengan. Ahora, ¿tenemos alguna garantía de que esa plata va para eso? ¿O no terminan rentas generales
para después, por ejemplo, financiar No. planes sociales? Esto está destinado a un fondo específico, con lo cual ese dinero debería ir ahí y después alguien lo tiene que rendir, y para eso tenemos a la Auditoría General de la Nación que controla este tipo de cosas, con lo cual una suerte de control hay. Lo que pasa es que yo creo un fondo, hago un proyecto, entonces ese proyecto necesita un director, asesores, se crea toda una estructura de gasto. Claro. Cuanto más específico es, más estructuras de gastos hay, digamos, porque es como crear una pequeña empresa que se sostiene de qué, del impuesto que yo le pongo al seguro automotor. Claro. Entonces, claro. no es la forma más eficiente, y por supuesto que no es la más recomendable, porque esto es seguir multiplicando el Estado. Ahora, porque si vos pusieses un impuesto para generar un fondo, para que administre alguna estructura que ya está funcionando, bueno, todavía, pero si encima tenés que generar la estructura, la llenás de empleados, la pones en funcionamiento, le pones un presupuesto y demás, para los arbolitos pues no queda nada. Exactamente. Eso es lo que ocurre en la práctica, digamos, y es el temor, y es lo mismo que cada uno de estos nuevos impuestos que se generan de afectaciones, que se llaman de afectación específica, cuando se crean para solventar algo. Y la duda que siempre queda es, ¿cuánto llega de esto que ponemos a solventar efectivamente aquel propósito noble para el que se constituye, ¿no? Y la verdad es que si yo lo que quiero es fomentar el crecimiento de los bosques, que es bueno en sí mismo el objetivo, digo, ¿por qué no le pongo un impuesto a aquel que tala para hacer ganadería, o aquel que desmonta para hacer ganadería o agricultura? ¿Y por qué no tienen que pagar lo que hacen? ¿Qué tiene que ver esto con el seguro de los automotores? Digamos, nada, además, es fácil, nada más, y que lo administra un tercero. Ahora las compañías de seguro están manifestando como, bueno, un momento, tenemos una carga tal que hace que cada vez haya menos gente a la que le alcance para pagar el seguro del automotor. Fernanda, ¿Por qué? Contanos una cosa, ¿Argentina está en el tope de carga tributaria en el mundo? Bueno, depende cómo se lo mida. Nosotros si lo medís en proporción al servicio que te vuelve, debemos ser primero, porque el servicio acá... Ese es el primerísimo problema, exactamente. Lo que vos me decís es lo primero que estaba por decir. Pero después tenemos un tema de competencias regionales. Es decir, acá las empresas, de acuerdo con la última reforma, cuando digo última, es una reforma de hace mes y medio, pagan en general el 35% de impuesto a las ganancias, o sea, de la ganancia que obtienen el año pagan el 35%. Si yo me doy vuelta y miro en el mundo cuál es la tasa promedio, y ronda más cerca del 25%. Y peor aún, si yo me fijo en Latinoamérica, el único otro país que tenía el 35% era Brasil. Entonces yo puedo decir, bueno, yo me comparo con Brasil, estamos igual. Y Brasil está en el curso de una reforma enorme por la cual van a llevar la tasa del impuesto a las ganancias hacia el 25%. Entonces yo digo, si yo estoy en Argentina tengo que pagar el 35%, pero si voy a Uruguay, voy a Chile, voy a Brasil, voy a Paraguay y pago mucho menos, entonces nosotros como país estamos tomando una mala decisión, porque no nos salimos del juego de la competencia, digamos. Si hay alguien que está pensando en invertir, ¿y por qué no va a invertir acá, que es más? Y sumado a eso, el problema no es tanto en los impuestos nacionales como ganancias, sino que además de pagar ganancias y de pagar IVA, que es la mayor parte de los impuestos nacionales, después viene ingresos brutos, tasas municipales, y el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto muy perverso en sí mismo, porque uno paga el propio y después le retiene a los proveedores, o sea, paga una parte del de los proveedores, paga una parte del de los clientes. Todos así es como que pagan el impuesto de los otros, y esto empieza a generar bolsas de saldo a favor, donde yo pagué más impuesto del que me correspondía, a veces de modo propio o porque otro me lo pagó, y no se pueden recuperar. Las provincias no devuelven el impuesto, por más que uno haga juicio y demás, es imposible sacarle un peso a una provincia por un juicio de, como se llama técnicamente, de repetición, ¿no? Donde yo quiero que me devuelva la plata que le pagué de más. Y nunca vuelve. Entonces, no, nunca vuelve. Entonces lo que ocurre es que el impuesto, que nominalmente es el 3, el 4, el 5%, en la realidad es el 8 o el 9 o el 10, y es plata que las empresas tienen ahí movilizada y que nadie devuelve. José, ¿tenés la última? Sí, en el caso más allá de las empresas, de los particulares, esta presión también es tan grande a raíz sobre todo de que el sector registrado es muy bajo. Sí, o sea, hay dos preguntas acá, ¿no? Que lo que vos estás diciendo. ¿El sector registrado es bajo? Sí, porque la informalidad de la economía argentina es enorme.
Alguna vez hubo algunas estimaciones hechas por el INDEC que rondaban el 40%. La percepción de cualquier tributarista te va a decir que es más del 40%, que se parece más al 50 o al 60%. O sea que, pongámosle que es el 50% de la actividad del país funciona en negro. O sea que eso no paga impuesto igual a cero de todo, cero de cargas sociales, o sea, de impuestos justos y más injustos. Y después las personas sí. Y la última reforma que discutimos este año, la de hasta 150.000 pesos de sueldo, dijeron, bueno, estas personas no van a pagar más impuestos a las ganancias, agravó más la injusticia, porque el de hasta 150.000 paga cero. Y el de a partir de 175.000, digamos, paga el 27%. Claro. Entonces digo, ¿dónde está la justicia de esa reforma? Fernanda, te despido con... Mira, esto es un mensaje de Perico Pérez que nos escribe, dice, Fernando, en vez de poner el impuesto, que lo saquen y le donamos un arbolito por año, dice. Sí, claro, sería mucho mejor. Son las ideas que... Yo te hago una propuesta así, en vez de poner el impuesto, que le permitan a las personas que donen esos árboles, o la plata equivalente a esos árboles, se lo puedan deducir del impuesto a las ganancias. Además. Las personas o las sociedades. Y ahí verías cómo recaudarían mucho más y con la gente mucho más contenta. Fernanda, gracias, como siempre. Ha sido un placer. Chao, hasta luego. Fernanda Layún.